La charla de la noche de hoy es cómo planear una analgesia multimodal efectiva. Como le dijo la doctora, mi nombre es Yerlin Andrés Colina Vargas, soy médico residente de anestesia de UPB. Obviamente, como siempre, declarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Vamos a mostrar a lo largo de la conferencia eh, medicamentos y aparecerán ciertas marcas, pero obviamente es con fines académicos. Para comenzar, es importante tener claro, pues ya que vamos a empezar el bloque de dolor, la definición de dolor, que según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la primera definición que hicieron fue en 1979, la definieron como una experiencia sensorial y emocional desagradable. En ese entonces hasta iba igual hasta la definición actual y mencionaban que era asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño, y el cambio al año pasado, a septiembre del año pasado específicamente, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Y obviamente nos tendríamos que meter a la clasificación temporal del dolor, tenerlo como presente. Igual quisiera aclarar que esta clasificación temporal parte más que de una definición fisiopatológica de las definiciones que se han utilizado a lo largo del tiempo en los diferentes estudios. Y está el dolor agudo, que se define el dolor que va hasta los primeros 7 días y que se podría prolongar hasta los primeros 30 días, y que su duración refleja el mecanismo y la gravedad de un evento incitante, es decir, una lesión, y hasta que mejore esa lesión va el dolor subagudo, entre comillas subagudo, porque es una definición, digamos, solamente como un intermedio, como una zona gris, es aquel que se prolonga de la duración más allá del dolor agudo, pero no se extiende más allá de los 90 días posteriores al inicio, que aunque la misma Asociación Internacional para el Estudio de Dolor define el dolor crónico como aquel que dura o se repite durante más de 3 meses, digamos que es una definición simplemente arbitraria que se ha utilizado con fines pragmáticos para clasificarlo en los diferentes estudios. Entonces, ¿dónde vamos a atacar el dolor? Es importante que si vamos a hablar de analgesia multimodal, tenemos que recordar las fases de la nocicepción. Sabemos que el dolor tiene unas fases de transducción, de transmisión, modulación y de percepción, y eso nos habla de todas las fases desde que se genera la noxa a nivel periférico y cómo se interpreta a nivel central. Entonces, la analgesia multimodal implica ese uso de una variedad de combinaciones de fármacos, cada uno con mecanismos de acción diferentes, y eso va a repercutir no solamente en un mejor alivio del dolor, sino en reducir potencialmente los posibles efectos adversos. Entonces, la misma ASA nos recomienda que siempre que sea posible, el manejo del dolor debe ser mediante un enfoque multimodal. A modo de introducción, sabemos que esto sigue siendo un tema popular de discusión en nuestro gremio, que tendríamos que seguir estudiando mucho más esto, y ya lo vamos a ver porque vamos a mostrar ciertas cosas de la evidencia para buscar los métodos más seguros y eficaces en el tratamiento del dolor, que obviamente en anestesiología tenemos que ser personales idóneos en el manejo del dolor y siempre buscando la eficiencia hospitalaria, mejorar como esas condiciones posoperatorias de los pacientes para que puedan ser dados de alta no solamente tempranamente, sino con las mejores condiciones posibles, y que ese control del dolor va a tener un impacto en la recuperación y la calidad de vida de nuestros pacientes, por lo cual es fundamental que hablemos de estos temas. Entonces, vamos a comenzar con los medicamentos. Obviamente, vamos a mencionar como todos los grupos farmacológicos que tenemos disponibles. Voy a hacer hincapié en los que, digamos, que usamos con mayor frecuencia, y voy a mostrar evidencia que, aunque quisiera aclarar con esto, es que la mayoría de evidencia en los analgésicos sobre todo específicamente el manejo multimodal, muestran muchas veces los números necesarios a tratar de los pacientes para que, sobre todo, disminuyan el consumo de opioides en el posoperatorio y, digamos, que mitiguen esos efectos adversos desencadenados por los opioides en el posoperatorio.
Entonces, comenzando con los agonistas alfa-2, sabemos que los agonistas alfa-2 son selectivos por ese receptor. Dentro de este grupo tenemos la dexmedetomidina y la clonidina pues como principales. Lo que van a generar es una hiperpolarización de las neuronas noradrenérgicas en el locus ceruleus a nivel del tallo, y eso va a hacer que se inhiba la liberación de norepinefrina y va a tener estos efectos antihipertensivos, sedantes, ansiolíticos y analgésicos. Y cabe recalcar que la diferencia más grande entre la dexmedetomidina y la clonidina es esa afinidad por el receptor alfa-2 versus la afinidad por el receptor alfa-1, siendo casi que 8 veces más afín la dexmedetomidina por este receptor que la misma clonidina. Entonces, ¿qué muestran los estudios respecto a los agonistas alfa-2 en el manejo multimodal del dolor? Que reducen los requerimientos de los opioides en el posoperatorio. Específicamente con la clonidina, digamos que los efectos adversos a los cuales se ha asociado principalmente es la hipotensión, y respecto a la desmedetomidina, la bradicardia en el posoperatorio. Obviamente esto lo hemos evidenciado, yo creo que prácticamente todos clínicamente, y algo muy importante a recalcar es que no hay aumento en los tiempos de recuperación con el uso de los agonistas alfa-2. Algo también adicional es que aunque reducen los requerimientos de los opioides, no se ha evidenciado que disminuyan los efectos adversos asociados a los opioides. Siempre en este desenlace, en los metaanálisis, digamos que no hay una diferencia ni clínica ni estadísticamente significativa. Respecto al acetaminofén, sabemos que es un medicamento ampliamente utilizado, sobre todo en el tratamiento del dolor leve a moderado. Vienen muchas formulaciones únicas, combinadas, de un montón de marcas. Lo podemos utilizar en infusión intravenosa y también pues viene oral. Y cuando lo han intentado comparar en los estudios, esa infusión intravenosa, pues se sabe que es un 70% mayor que la oral. Sin embargo, no hay pruebas sólidas de que el efecto de las infusiones intravenosas de acetaminofén sean, digamos, más benéficas, sobre todo evaluándolo como para disminuir no solamente en un 50% al menos el dolor, sino en esos requerimientos de opioides. Entonces, el acetaminofén en los estudios, en todo el metaanálisis, ha demostrado por cualquiera de las vías, oral e intravenosa, que reduce los requerimientos de opioides, que aumenta las puntuaciones de satisfacción en los pacientes. Cuando se han evaluado también costos, disminuye los costos indirectos y directos, sobre todo porque disminuye las visitas a urgencias en el posoperatorio, en el primer mes de posoperatorio de los pacientes. Y algo también importante, al igual que los alfa-2 agonistas, es que no disminuye los efectos adversos relacionados con los opioides. Entonces, a lo largo de la charla vamos a ver que unos lo logran, otros no. A pesar de que disminuyan esos requerimientos de opioides, no logran mitigar esos posibles efectos adversos. Esto es uno de los metaanálisis en los que mostraban una comparación de hecho con placebo, pero digamos que no fue del todo muy bien hecho, porque era placebo y acetaminofén o la prodroga del acetaminofén, el propacetamol, versus obviamente el placebo con la analgesia multimodal. Sin embargo, logró demostrar el acetaminofén que es efectivo con un muy buen NNT, cercano a 5, que lograba una disminución del 50% del alivio del dolor, y además que disminuía ese uso de opioides, un 30 y un 16% en las 4 y 6 horas del posoperatorio. Respecto a los AINES, sabemos que hay diferentes, digamos, grupos químicos, hay salicilatos, benzotiacinas, ácidos indolacéticos y pirrolacéticos, y solamente como para recordar su mecanismo de acción, sabemos que ante un daño tisular se va a liberar pues ácido araquidónico por los fosfolípidos de las membranas celulares, y la ciclooxigenasa va a metabolizar ese ácido araquidónico a prostaglandinas. Y las prostaglandinas lo que van a hacer es disminuir ese umbral del dolor en los nociceptores periféricos. Entonces ahí es donde justamente van a actuar los AINES, disminuyendo esa síntesis de prostaglandinas. Algo muy importante
es que los potenciales efectos adversos que siempre hemos estudiado desde nuestros pregrados eh, con respecto a los AINES es que se ven sobre todo con el uso crónico de estos. Los principales efectos adversos son las úlceras pépticas, la lesión renal aguda, el infarto, la hemorragia, pero eso va a depender sobre todo de la dosis y la duración, obviamente dependiendo de la indicación que se tenga en el uso de los AINES. De hecho, en periodos cortos de tiempo, los estudios que se han intentado hacer no muestran alguna relación con ninguno de estos posibles efectos adversos. Es decir, esas dosis únicas, como ahorita lo vamos a ver, esas dosis únicas en el transoperatorio de nuestros pacientes no se asocian con, digamos, un potencial riesgo de eventos adversos en nuestros pacientes, excepto en aquellos que per se tengan un factor de riesgo de base. Sabemos que los AINES en combinación con dosis bajas de opioides han sido, digamos que, una combinación ampliamente utilizada en nuestro manejo multimodal del dolor. Este efecto es un efecto aditivo. Eh, Como para recordar esto, un efecto aditivo es aquel que si yo tengo 1 más 1 es 2, versus un efecto sinérgico que en el que yo tengo 1 más 1 no es 2, sino que se potencia, es 3, 4, en fin, solamente como para tener esto presente, y que los AINES logran en los estudios al menos una reducción del 20 a un 35% de las necesidades de opioides, es decir, hasta el momento ya hemos visto que los alfa-2 agonistas, el acetaminofén y ahora los AINES logran esa disminución de los requerimientos de opioides, que son seguros, hasta el momento se ha demostrado que son seguros, sobre todo en esas dosis únicas que utilizamos, y puede ser administrado, pues, digamos, fuera del hospital, lo cual es muy importante tenerlo presente, sobre todo cuando nosotros mismos somos quienes vamos a planear esa analgesia al alta del paciente. Entonces, en resumen, con los AINES disminuyen las necesidades de opioides, pero tienen también, como les he mencionado con los otros, menos evidencia de que minimicen los eventos adversos relacionados con los opioides. Digamos que estos otros AINES, que son los COX-IB, sabemos que son selectivos por la COX-2, que la COX-1 es constitutiva, es una enzima constitutiva que protege la mucosa gástrica, promueve la agregación plaquetaria y aumenta el flujo sanguíneo renal. Así a primerazo uno creería que siempre los COX-IB son mucho más seguros porque nos quitan, nos hacen a un lado esos efectos indeseados que tenemos de los AINES al bloquearnos esa enzima constitutiva, y digamos que eso hace que tenga un mejor perfil de efectos secundarios. Sin embargo, sabemos que a lo largo de la historia de estos medicamentos han estado involucrados en controversias como la cardiotoxicidad. Eso es de un estudio antiguo, y un estudio más reciente muestra que realmente no hay ningún aumento del riesgo cardiovascular en los pacientes quirúrgicos no cardíacos. Listo, eso es importante tenerlo presente. Tanto los AINES no selectivos como los selectivos por la COX son eficaces, han mostrado en los estudios ser muy buenos. De hecho, estos NNT los pongo porque son globales, ¿sí? Los cogen solamente a dosis de toricoxib de 120 miligramos y celecoxib de 200 miligramos en dosis única en cualquier cirugía, y evalúan requerimientos de opioides en el posoperatorio, efectos adversos de los opioides en el posoperatorio, solicitud de un analgésico y obviamente las evaluaciones de las escalas del dolor, y tienen unos NNT, como logran ver ustedes, muy bajitos. Realmente utilizar cualquiera de los selectivos por la COX-2 son, digamos que podrían hacer parte de nuestras estrategias para una buena analgesia multimodal. Solamente a tener presente es esa precaución al seleccionar cualquiera de los AINE, sea selectivo o no selectivo. En nuestros pacientes hay que individualizar, como siempre, si hay factores de riesgo o no, para abstenernos de utilizar estos medicamentos. Ahora sí, vamos a los opioides. Pues digamos que a pesar de que he mencionado mucho que los estudios se han basado en utilizar el mecanismo para poder evaluar su eficacia en la disminución de requerimientos de opioides en el postoperatorio, sabemos que los opioides han sido el pilar de la analgesia postoperatoria por décadas.
Es la clase de fármaco más utilizado, más ampliamente utilizado para el tratamiento del dolor, administrados por cualquiera de las vías que se puedan imaginar. Sabemos que actúan sobre los receptores mu, kappa, delta, todos los receptores opioides que conocemos. Solamente recalcar ese receptor que pues no es tan nuevo, ya lleva más o menos 4 años o más de estudiado, y que hay de hecho una droga, pues un medicamento que está en estudios fase 3 hasta donde yo sé, que probablemente ya haya salido en el mercado en otros países, desconozco, y hasta donde yo sé no está en nuestro medio, que es el cebranopadol, que actúa sobre la orfanina nociceptina, que es otro de los receptores donde actuarían los opioides. Sin embargo, en vez de ser agonistas, antes los que actúen sobre ese receptor deberían ser antagonistas, pues el agonismo de este receptor lo que va a generar es nocicepción. Listo. Entonces vamos a mirar como cositas puntuales de cada uno para no extendernos. Obviamente la morfina es de los medicamentos más disponibles que tenemos a la mano para el control del dolor, que más utilizamos en muchos centros para el control del dolor agudo postoperatorio. Y los estudios han mostrado que en dosis pequeñas, menores a 5 miligramos con intervalos cortos de 5 a 10 minutos interdosis, pues son efectivos para aliviar el dolor, y al mismo tiempo pues esas dosis digamos que mitigan los posibles efectos adversos graves. A tener presente los metabolitos activos de la morfina 3 y la morfina 6 glucuronio, sobre todo en los pacientes que tengamos con alguna lesión renal, alguna enfermedad renal crónica, pues saber que en estos pacientes sobre todo nos podrían causar más depresión respiratoria y más efectos adversos. Respecto a la hidromorfona, sabemos que es un derivado semisintético de la morfina con 5 a 10 veces su potencia. Digamos que en su perfil farmacológico es muy bueno por su pico rápido de acción y su duración. Es una duración prolongada, más o menos de 4 a 6 horas, podría brindarnos analgesia a nuestros pacientes, y que en los estudios, pues cuando lo comparan con morfina, pues realmente es eficaz. Respecto a la morfina, ambos podrían ser alternativas para el control del dolor agudo postoperatorio. Uno que probablemente he notado en lo poco que llevo rotando es que no se tiene muy presente el tapentadol. Sin embargo, lo tenemos disponible en nuestro medio y podría llegar a ser una estrategia muy importante como rescate del dolor agudo en el postoperatorio. Es un analgésico potente con propiedades opioides, agonistas del receptor mu, y además tiene inhibición de la recaptación de noradrenalina. La evidencia muestra que en reemplazo total de cadera, en histerectomía abdominal y en bunionectomía, que es, digamos, la misma juanectomía, tiene muy buena evidencia como analgésico para disminuir pues, el dolor, al menos en un 50%. Digamos que tiene un efecto que es muy rápido. Hay unos que hay de liberación extendida, unos de liberación inmediata, es simplemente para tenerlo presente. Y ha mostrado que tiene gran eficacia analgésica, es bien tolerado y sirve mucho para aquellos pacientes que salen y están con un dolor moderado a grave. Respecto al oxicodona, ese sí lo he visto en algunos centros que lo utilizan. Es una muy buena opción. Su inicio de acción es rápido, es tan rápido como el fentanil, pero la duración no es tan corta como este, sino que se prolonga casi que como la hidrocodona, la hidromorfona. Causa menos sedación, con dosis ajustadas a 0.05 miligramos por kilo, está muy bien y tienen muy pocos efectos adversos. De hecho, nosotros las dosis que utilizamos, 2-3 miligramos, son más o menos 0.04, 0.03 miligramos por kilo. Realmente es un medicamento muy seguro, con un inicio, como les digo, muy rápido de acción y una duración, pues, digamos que muy adecuada para controlar ese dolor en los pacientes. Algo muy importante es que esa variabilidad en la presión arterial cuando utilizamos los rescates con oxicodona son menores versus otros opioides. Es muy importante y ha mostrado buena evidencia en la que el dolor visceral
Entonces ahí vamos teniendo como luces de en qué tipo de procedimientos podríamos utilizar más uno que otro. Y en un estudio de PSA es uno de los medicamentos que digamos, se utiliza por su perfil farmacológico, es muy bueno para las analgesias controladas por el paciente. Tienen menos dosis acumulada cuando se compara con el fentanil, que es otro de los medicamentos pues, ampliamente utilizados en PSA. Importante, tenemos como rescates para el dolor agudo postoperatorio en las PACU, el Oxirapid, pues los que son de acción rápida, es una muy buena opción. Y quería mencionar, pues que obviamente ustedes conocen las presentaciones que vienen con naloxona y ya hay en Colombia la combinación que es con acetaminofén. Entonces, si yo utilizo rescates en mi paciente en la PACU para controlar el dolor, pues fácilmente podría pasar a vía oral a mi paciente con oxicodona acetaminofén para la casa y que tenga un adecuado control del dolor. Respecto al fentanil, sabemos que es un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, cuyo inicio de acción es rápido y la duración también es corta cuando lo usamos en bolos. Sabemos que la vida media sensible al contexto del fentanil es súper prolongada cuando lo usamos en infusión. Es una muy buena opción en infusión, pues en PSA, en analgesia controlada por el paciente. De hecho, digamos que quiero mencionar pues algo de PSA, ya se los voy a adelantar pues en la siguiente diapositiva, pero en los pacientes, digamos que cuando utilizamos Fenta con PSA, hay opciones de ponerles una infusión basal o dejarlo solamente con los rescates, obviamente los bloqueos temporales que le ponemos a la PCA, pero cuando se ha estudiado a esos pacientes con infusión basal, sí se asocia con más depresión respiratoria y más efectos adversos. Y respecto a la PCA, una revisión pues, sistemática de Cochrane muestra que es más eficaz en el control del dolor. Hay mayor satisfacción por los pacientes cuando les brindamos analgesia a través de una PCA. Hay una reducción en la carga laboral, esto obviamente demostrado por el personal de enfermería, y hay un mayor control sobre el dolor por parte del paciente. El paciente se apropia de su dolor, sabe que si está increciendo, lo va a poder modular en un momento en el que se pueda, pues, digamos, abortar fácilmente ese dolor y nos evita lo que teóricamente todos podríamos tener en la mente, en el que el paciente timbre, llame al personal de enfermería, mientras personal de enfermería va, lo atiende, vuelve y dice, y alguien da la orden de que le suministren algún rescate del analgésico, las PCA, digamos que por ese lado serían una muy buena opción para tener presente como estrategia de nuestro manejo multimodal de nuestros pacientes. Sin embargo, en esa misma revisión sistemática de Cochrane, muestra que es menos rentable que la dosificación tradicional. Digamos, esto se podría discutir y tener como estudios, creería yo que hacen falta estudios en los que se pueda demostrar que no, da como resultado un mayor consumo de opioides. Sin embargo, a pesar de ese mayor consumo de opioides, no hay diferencias en los efectos secundarios a causa de estos opioides, ni afecta el tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, digamos que es sopesar, y para las instituciones obviamente es comprar las bombas de PCA, en fin, pero es sopesar como todos los posibles beneficios, sobre todos pues, los posibles riesgos y costos, pero es una muy buena opción para el manejo multimodal y la analgesia posoperatoria de nuestros pacientes. Finalmente, con los opioides, cuando los abordamos a través del neuroeje, sabemos que es un modo eficaz de analgesia en el perioperatorio. Va a depender nuestra selección de qué opioide poner, si queremos, por su perfil farmacológico, uno más lipofílico o hidrofílico. Sabemos que los lipofílicos, digamos, por un ejemplo está el fentanil, se eliminan muy rápidamente del líquido cefalorraquídeo. Por tanto, el inicio de acción va a ser rápido, en minutos, pero su duración de acción va a ser de 1 a 4 horas. De hecho, se pasa el efecto rápido y por eso lo que hemos visto, al menos que se usa más intratecal para ciertos procedimientos, son los hidrofílicos, por ejemplo, morfina o hidromorfona.
Su inicio de acción de los hidrofílicos es más prolongado, pero la duración de acción también se va a ir más allá de las 6 horas. De hecho, es por esto que a todos los pacientes que utilizamos morfina intratecal hay que ir y pasarle la ronda al otro día, evaluarlos, que no vayan a tener alguno de los posibles efectos adversos, porque sí se asocia con más efectos adversos cuando utilizamos cualquiera de estos por vía intratecal. En una revisión sistemática, el fentanil comparado con la hidromorfona causó menos sedación por esto mismo en pacientes que iban a cirugía electiva cuando los usábamos por el neuroeje, y cuando comparamos epidural versus intravenoso, cualquier administración de cualquier opioide, el control del dolor es superior con la epidural versus la intravenosa. Entonces, en este momento, como para que no se vayan aburriendo e interactuemos, quisiera que escanearan este QR y vamos a resolver pues como un par de preguntas a lo largo de lo que queda de la charla. Y la pregunta es, ¿qué harían si un paciente ingresa a cirugía con un parche de buprenorfina? Entonces, yo quisiera la opinión pues como de todos, sobre todo también de los profes, si se lo quitan, si disminuyen la dosis de los opioides o si lo manejan igual como si no tuviera nada. Entonces, me voy a conectar por acá y voy a ver como las respuestas de ustedes y voy a dar unos segunditos para que logren entrar. Cuando escaneen el código QR y los mande el link, se meten en la pestañita que dice Polls y ahí pues ya responden por. Muy bien, van 9 personas que han respondido. Voy a dar unos segunditos. Si alguien tiene alguna dificultad y necesita que lo espere para responder, me cuenta. Listo. Demos continuidad entonces a la charla. Entonces, me aparece que el 70% respondió que disminuye la dosis de opioides y el 30% lo manejan igual como si no tuviera nada. Realmente los que respondieron que lo manejan igual como si no tuviera nada, estoy de acuerdo con ellos. Lo que pasa con esos pacientes que tienen su parche de buprenorfina, independientemente de la causa, usualmente esos dolores crónicos intratables, ese es su basal. Entonces, si ese es su basal y los vamos a someter a una nueva noxa, obviamente esa nueva noxa debe ser tratada como tal, aparte. Por tanto, a los pacientes que vengan con parches de cualquier opioide de esos de liberación prolongada, los manejamos como si no tuvieran nada. Ni se los quitamos, obviamente, porque después incluso en los estudios se ha asociado con mayor dificultad el control del dolor en el posoperatorio si se los quitamos. Y algo que he visto, y por eso quería hacer esta pregunta, porque de hecho más de la mitad del público respondió que disminuía las dosis, es justamente eso, que es una creencia que hasta yo antes de revisar pues como todos estos temas teníamos y que quería pues como aclarar que digamos que nos llevemos claro que ese es el basal del paciente. Por tanto, como va a tener una noxa nueva, lo vamos a manejar como tal y a manejar ese nuevo dolor, que de hecho es de un origen muy diferente al dolor que ella traía, eh, aparte, ¿cierto? Listo. Entonces, fuera ya como para continuar, quisiera hablar de unos medicamentos diferentes como el Nefopam. El Nefopam no tiene ninguna relación química o farmacológica con otros analgésicos. Tiene un mecanismo de acción desconocido, se puede administrar por vía oral o parenteral y ha mostrado con buena evidencia el alivio del dolor para aquellos dolores que no se den a otros analgésicos. Se ha intentado estudiar, de hecho hay una revisión sistemática en Cochrane de una dosis única de Nefopam para el control del dolor agudo postoperatorio. Sin embargo, esa revisión sistemática muestra que no hay evidencia suficiente para dar el Nefopam como estrategia de nuestro manejo multimodal para controlar el dolor agudo postoperatorio. Sin embargo, estos
obviamente porque faltan estudios, puede que más adelante una nueva revisión sistemática nos diga que sí. Respecto a los gabapentinoides, sabemos que los gabapentinoides son que actúan sobre los canales de calcio voltaje dependientes, disminuyen la liberación de neurotransmisores como el glutamato, noradrenalina, serotonina, dopamina y sustancia P, y que son medicamentos que utilizamos como anticonvulsivos y para el tratamiento de dolor neuropático crónico. De hecho, la gabapentina, digamos que tiene como principales indicaciones estas, y la gabapentina justamente ha tenido un montón de estudios a lo largo del tiempo que muestran que tiene una eficacia probada en el perioperatorio para atenuar el dolor y disminuir ese consumo de opioides en el postoperatorio. Esa evidencia es más fuerte con dosis de 1200 miligramos en mastectomía por cáncer, en histerectomía y en cirugía de columna, e incluso con dosis mucho más bajas de 300 miligramos en COLELAP. Entonces, a lo largo de los estudios, revisiones sistemáticas y de todo tipo, ha mostrado una reducción de los requerimientos de los opioides, disminuye también los efectos adversos asociados al uso de los opioides, a diferencia de todos los otros que hemos mencionado. De hecho, aquí les pongo los NNT de esos efectos adversos relacionados con los opioides que nos podría disminuir la gabapentina, y es náuseas 25 de NNT, vómitos 6 de NNT y una retención urinaria de 7 de NNT. Realmente, con el vómito y retención urinaria que son bajos, digamos que la gabapentina podría ser buena opción para mitigar esos efectos adversos relacionados con los opioides, con esos estudios hasta ese momento. Con la pregabalina ha mostrado buena evidencia cuando lo usamos en mamoplasia, artroplasia de cadera, en COLELAP también. De hecho, hay un metaanálisis que demostró la reducción significativa del consumo acumulado de opioides en las primeras 24 horas. Hay otros que digamos que no lo han demostrado. De hecho, en 2 de 4 ensayos clínicos aleatorizados que referencio acá, solamente en 2 encontré que la disminución en las puntuaciones del dolor eran significativas y en los otros no. Y en otros también muestran que hay una reducción de esos efectos adversos relacionados con los opioides. Es decir, con la pregabalina hay mucha heterogeneidad en los resultados en los diferentes estudios, y por eso traigo este, que en algunos de ustedes se los he mostrado. Obviamente toda en investigación hay que cogerlo con pinzas, pero digamos que esta revisión sistemática y metaanálisis fue muy bien hecha. Utilizó obviamente los estudios que habían de ahí para atrás, los que mostraban beneficio y los que no. Fue publicado en Anesthesiology el año pasado y mostró que los gabapentinoides, tanto gabapentina como pregabalina, no proporcionan ningún efecto sinérgico, que no hay ninguna reducción del dolor agudo o disminución del consumo de opioides, y que no hay diferencia clínicamente significativa en el dolor posoperatorio agudo, subagudo y crónico, porque de hecho los gabapentinoides se han relacionado pues con una disminución del dolor agudo, del dolor crónico posoperatorio. Recordemos que ese dolor crónico posoperatorio, hay procedimientos que más se asocian con esto. La fisiopatología realmente se desconoce, pero la mastectomía por cáncer, la toracotomía y la amputación son de los procedimientos que más se asocian con ese desarrollo de dolor crónico posoperatorio. Sin embargo, aquí pues les voy a hacer otra pregunta. Por favor, vuelvan si se salieron a ingresar con el QR y me responden si ustedes usarían los gabapentinoides como parte del manejo multimodal del dolor. Y también voy a dar pues unos segunditos. Bueno, van 7. Esperemos unos segunditos más a ver si alguien más responde. 10. Muy bien. Entonces, el 67% responde que depende y el 33% responde que no. Muy bien, yo también digo que depende. Pues realmente la evidencia es para también debatirla. Digamos que
Se ha mostrado evidencia en ciertos tipos de procedimientos, en ciertos tipos de pacientes, y además sabemos que los gabapentinoides nos ayudan con esa ansiolisis, digamos que tienen junto con otros medicamentos, porque por eso se trata del manejo multimodal, pues digamos que podría llegar a tener un beneficio en algunos pacientes, no usarlos de rutina simplemente, pero en ciertos procedimientos y en ciertos tipos de pacientes se podrían utilizar. Obviamente puede que más adelante salgan más estudios como este que salió el año pasado en Anesthesiology, que digan que definitivamente no los utilicemos y puede que ya los saquemos de nuestras estrategias, pero por el momento pues yo también en algunos pacientes seleccionados los utilizaría. La ketamina, de los medicamentos que más me gusta y que digamos que más evidencia tiene, es un antagonista de la NMDA. Sabemos que ante una lesión tisular hay liberación de glutamato en el asta dorsal de la médula. Ese glutamato se une al receptor NMDA y conduce pues a una expresión génica de citocinas proinflamatorias, y eso va a conducir a una sensibilización central, por tanto, hiperalgesia inducida por opioides y tolerancia a opioides, y la ketamina va a evitar todo esto. De hecho, en los estudios, y pues obviamente esto cabe aclarar que es de mi búsqueda, puede que alguien encuentre todo lo contrario, es de los medicamentos que más consistente es en todos los estudios en que es útil cuando lo utilizamos desde la inducción en dosis única para el control del dolor en el trans y en el postoperatorio, es, logra una disminución en el consumo total de opioides. El mayor beneficio, obviamente no es que vamos a utilizar ketamina en todo el mundo, el mayor beneficio es en las cirugías torácicas, abdominales y ortopédicas mayores, que incluso con infusiones tan bajas como 0.1 miligramos kilo hora durante el transoperatorio, disminuyen las puntuaciones de dolor y necesidad de opioides en las primeras 6 horas del postoperatorio, y que en el seguimiento que se le hizo a estos pacientes a 6 semanas tenían puntuaciones del dolor 26% más bajas versus los que no utilizaban la ketamina. Y otra pregunta, ya casi termino con las preguntas. Entonces, ¿ustedes utilizarían magnesio y ketamina al mismo tiempo? Estas preguntas las hago sobre todo porque he visto a lo largo pues como de la práctica diferencias en esto. Entonces, por eso quiero como conocer sus opiniones. Muy bien, van 10. Listo, entonces el 80% responde que sí, que utilizaría magnesio y ketamina a la vez, y el 20% responde que no. Entonces, con el magnesio, hay una disminución en el consumo general de opioides dentro de las primeras 24 horas del postoperatorio. Algo que también para mí es nuevo y que nunca lo he visto es que es eficaz cuando se coadministra con morfina intratecal para el dolor en general. Potencia el efecto analgésico, obviamente a través de su acción que todos conocemos sobre los receptores NMDA espinales, y los estudios muestran que tiene un efecto sinérgico que de hecho es un efecto analgésico superior cuando se utilizan juntos que cualquiera de los dos por separado. Esto nació de un estudio inicialmente hace 7 años en ratas, luego ya ha sido estudiado pues en humanos, y realmente cuando los utilizamos juntos tiene un efecto superior, y también es de los medicamentos que me gustan mucho, obviamente no para todo el mundo, casos seleccionados, procedimientos seleccionados, pero es bueno, bonito, barato, es una muy buena opción. Respecto a la lidocaína, en infusión, digamos que durante el perioperatorio tiene propiedades analgésicas, antihiperalgésicas y antiinflamatorias. Ha demostrado que disminuye los requerimientos de opioides y de anestésicos inhalados cuando los utilizamos en el transoperatorio. Adicionalmente, en el posoperatorio ayuda a un retorno temprano a la función intestinal, importante para aquello de los protocolos ERAS. Disminuye la estadía del paciente en el hospital, también lo mismo. Y en los procedimientos abdominales abiertos y laparoscópicos, en mastectomía por cáncer de mama, es donde más evidencia tiene.
Y algo muy importante, pues que obviamente es algo que apenas, digamos que está en estudio y es difícil de estudiar, necesita como más investigación, es que disminuye el dolor crónico posoperatorio, disminuye la disfunción cognitiva posoperatoria y disminuye la recurrencia de cáncer cuando hablamos de cirugía oncológica. Y adicionalmente tiene propiedades de inmunomodulación sobre el estrés quirúrgico. Realmente también es otra de las opciones que pues, me gusta bastante. La dexametasona tiene efectos antiinflamatorios. Sabemos que actúa inhibiendo los receptores pues, glucocorticoides activados, el factor de transcripción del factor nuclear kappa beta, la proteína activadora 1, y eso pues mitiga la expresión de genes proinflamatorios, es decir, es antiinflamatorio y adicionalmente sabemos que lo utilizamos eh, por sus propiedades antieméticas para prevención de náuseas y vómito postoperatorio, pero adicionalmente nos sirve también para el dolor. Entonces, a dosis de 1.25 miligramos hasta 20 miligramos, demostró en una revisión sistemática con metaanálisis que disminuye las puntuaciones del dolor a las 2 y 24 horas del posoperatorio. Hay un menor consumo total de opioides y los pacientes se demoran más en pedir algún rescate o tener algún requerimiento de algún analgésico. Además, disminuye pues como todos estos marcadores inflamatorios, la PCR, la interleuquina 6, el cortisol. Digamos que esto clínicamente para nosotros no es tan relevante, pero es importante tenerlo en cuenta, que a dosis de 16 miligramos disminuye el dolor dinámico a las 24 y 36 horas del posoperatorio. Se ha demostrado que tiene los pacientes en los que lo utilizamos estancias más cortas en la PACU. Y algo importante es que con las dosis únicas que utilizamos, pues realmente no altera la cicatrización y que no está claro si la hiperglucemia producida por los glucocorticoides como la Dexa sea pues como clínicamente significativa. Realmente no lo es, solamente que tenemos que tener precaución en los pacientes diabéticos. Y algo pues importante también a recalcar es la precaución que debemos tener con nuestros pacientes frágiles y ancianos porque se asocia con más disfunción cognitiva postoperatoria. Para finalizar con los medicamentos, la duloxetina sabemos que está indicada en depresión, ansiedad, en dolor crónico y neuropático, que es un inhibidor de la recaptación dual de serotonina y noradrenalina. Pero pues hasta el momento, de hecho tampoco lo he visto, hay estudios que muestran que también es muy bueno en el perioperatorio de nuestros pacientes. De hecho, en cirugía, en histerectomía abdominal, administrar duloxetina 2 horas antes y 24 horas del posoperatorio disminuyó las calificaciones del dolor y el consumo general de opioides. Y comparado con placebo, pues los pacientes tuvieron una mejor calidad de la recuperación. O sea, también ayuda en la satisfacción de nuestros pacientes. Y en artroplasia total de cadera, también 2 horas antes y 24 horas después, reduce las necesidades de opioides y en comparación con placebo, que los pacientes que reciben duloxetina tuvieron menos necesidades de morfina, pues significativamente menores a las 48 horas del posoperatorio. Obviamente, digamos que dentro de todas las estrategias del manejo multimodal del dolor están ciertas intervenciones, se sale del alcance de la charla que tenía planteada para hoy, pero solamente por mencionar, es importante tener en cuenta que en los pacientes que quedan susceptibles de que utilicemos alguna técnica regional o que utilicemos obviamente la epidural es fundamental. De hecho, pues las técnicas regionales como el TAP, los protocolos ERA las recomiendan para cirugías abdominales abiertas, cirugías colorectales, cirugías gástricas, ya sea laparoscópicas o abiertas, e histerectomía también laparoscópica o abierta. Y obviamente tener pues siempre en mente la epidural, que de hecho es la reina, es la que mayor solidez y calidad de la evidencia tiene en cirugía colorectal y rectal abierta, en cistectomía radical abierta y en cirugía ginecológica general abierta. También tiene algo de evidencia en laparoscópica y en bariátrica, pero en las anteriores es donde prácticamente es 1A y pues siempre estará como de primera opción. Entonces, como conclusiones, pues nuestro papel es fundamental en el control del dolor en el perioperatorio y en la prevención del dolor crónico postoperatorio. Aunque digamos que nosotros no le hagamos el seguimiento y ni veamos a estos pacientes, es muy importante tener esto presente, que un adecuado dolor, un adecuado control del dolor
y va a impactar en el posible desarrollo de dolor crónico posoperatorio. Que debemos pensar no solamente en el control del dolor, sino en la satisfacción y bienestar de nuestros pacientes, y que obviamente el enfoque multimodal del dolor es una buena práctica clínica ampliamente recomendada, con la cual logramos no solamente disminuir el dolor, sino mitigar los efectos adversos.